¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos todos a una sesión más donde comentaré la palabra de Dios que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Recuerden que siempre me centro en el texto del Evangelio porque está muy rico, muy cargado de connotaciones teológicas que hay que aprovechar. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo contenido. Comparto en pantalla los contenidos que vamos a ver hoy. Comentario al Evangelio domingo 15 del tiempo ordinario del ciclo B, correspondiente al 14 de julio de 2024. El texto es en Marcos 6, versículos 7 al 13. Le he puesto como título: Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Vamos a comenzar entonces poniéndonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra oración inicial dice así: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Amén. Tenemos entonces el texto del Evangelio que dice así: Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Vamos a comenzar ahora con unos elementos de tipo contextual, unos comentarios acerca del contexto literario en que se ubica la perícopa que acabamos de escuchar. La sección que estamos abordando, o el texto del Evangelio que abordamos, pertenece a la sección Marcos 6, 6b hasta Marcos 8, 26. Esto corresponde al tercer acto de la obra del Evangelio de Marcos. Se trata de la misión de los 12 y la señal de los panes. Después de haber aclarado en el segundo acto la identidad de los discípulos y la misión que les espera, el tercer acto se centra en los horizontes de la actividad misionera de ellos. El comienzo retoma el esquema de los previos actos, es decir, primero, tras delinear el espacio geográfico de la misión, en versículo 6b del capítulo 6, el narrador propone una historia conjunta sobre el envío de los 12, que va desde nuestra perícopa en 6:7 hasta el versículo 34 del capítulo 6. Los paralelos con el segundo acto son evidentes. En ambos casos Jesús llama a sus seguidores, tanto en 3:14 como en 6:7, les confía un mandato preciso, tanto en 3:14 como aquí también 6:7, que consiste en la proclamación del Evangelio, tanto en 3:14 como en 6:12, y en la acción de expulsar demonios y espíritus impuros. Lo encontramos tanto en 3:15 como aquí en 6:7. Un ministerio que, como el del Maestro, o sea, como el de Jesús, se caracterizará por una autoridad particular. Se utiliza el término exousia, que significa autoridad, tanto en 3:15 como en 6:13. Si en el primer acto el ministerio público de Jesús comienza mientras Juan Bautista es arrestado, según 1:14, de la misma manera comienza la misión de los 12 mientras Juan Bautista es ejecutado,
que viene mencionada su ejecución de 6:14 al versículo 29. A partir de aquí, la narración se desarrolla en tres movimientos. El primero, que va de 6:35 a 6:56, el trasfondo narrativo es el del contexto judío. En el tercer movimiento, de 8:1 a 26, el horizonte se abre al mundo pagano. Ambos movimientos narrativos se caracterizan por el relato de la multiplicación de panes, que lo encontramos duplicado en 6:35 a 44 y en 8:1 al 9, por un cruce posterior del mar en 6:45-52. Tenemos que después de la primera multiplicación de panes, Jesús y sus discípulos cruzan el mar, y lo mismo tenemos en 8:10 a 21, que es un cruce del mar después de la segunda multiplicación de panes, de 8:1 al 9. Y viene en ambos casos esto seguido de una escena de curación. O sea, después de cruzar el mar siempre viene una escena de curación, tanto en 6:53 a 56 y 8:22 a 26. O sea, todo esto implica pues una serie de duplicados que responden a una estrategia narrativa de Marcos. El segundo movimiento, de 7:1 al 37, marca la transición del contexto judío al pagano a través de una larga controversia con los fariseos sobre las normas de pureza. Y esto se ve reflejado en los versículos 1 al 23. Y el encuentro con una mujer y un hombre paganos, según los versículos 24 a 37 del capítulo 7. La mujer sirofenicia recuerda a Jesús la importancia no solo de partir el pan para los niños, es decir, para los hijos de Israel, sino de dejar que las migajas que caen debajo de la mesa mientras se alimenta a los primeros puedan satisfacer también a los perros, que representan aquí a los paganos, los versículos 24 al 30. Esta petición encuentra confirmación inmediata en la curación del sordo, impedido de hablar, en el territorio pagano de la Decápolis, bajo la bandera del imperativo Efatá, el Efetá que comúnmente decimos en el rito de bautismo, que significa ábrete completamente, que recuerda la apertura de nuevos espacios y horizontes de anuncio. Todo el tercer acto se caracteriza por dos temas entrelazados: el del pan, de ahí el nombre de sección de panes que diversos exégetas dan a estos capítulos, y el de la incomprensión de los discípulos, que se revela en un continuo crescendo hasta alcanzar un punto de crisis en el último cruce del mar, que tenemos de 8:11 a 21, y una realización simbólica en la figura del ciego de Betsaida, según 8:22 a 26. La narración insiste en los banquetes y las travesías del mar. Nos encontramos con el banquete preparado para el cumpleaños de Herodes en 6:21, que es el marco sobre la muerte de Juan; el banquete improvisado por Jesús con motivo de la primera multiplicación de panes en 6:42 a 43; el banquete que suscita la polémica con los fariseos en 7:2; el banquete utilizado como imagen provocativa en el diálogo entre Jesús y la mujer sirofenicia en 7:27 a 28; la mesa preparada en territorio pagano en la segunda multiplicación de los panes en 8:8 al 9; la referencia a los dos banquetes en 8:19 al 20. Por lo tanto, vemos ahí un juego de expresiones en torno a banquetes, momentos de comensalidad y travesías del mar que tenemos en toda esa sección. Entonces, tenemos lo del paso de las orillas del mar en 6:32, 34, 45, 53, así como en 8:10 y 8:13, que son en general el marco en el que emerge la incomprensión de los discípulos. La invitación a cruzar a la otra orilla ya había matizado en el segundo acto la identidad de los 12 en 4:35 a 41. Ahora se desarrolla haciendo de la misión de los discípulos un movimiento continuo de un lado al otro del mar, casi en el deseo de construir un puente de comunión entre las costas oriental y occidental del llamado Mar de Galilea.
Bien, pues vamos a comenzar ahora a ver los matices del texto griego. Tenemos primero en el versículo 7, que es la introducción a nuestro evangelio de hoy. Kai proskaleita tus dódeca, y llamó así a los 12. Kai erxato autus apostelein duo duo, y comenzó a enviarlos de dos en dos. Kai edido autois, y daba a ellos exousian tom neumaton ton acatharton, que significa literalmente les dio o les daba poder de los espíritus impuros. En el versículo 7, Jesús envía de dos en dos a sus discípulos en una misión prepascual, es decir, no es la misión después de la resurrección, sino es una misión durante la actividad ministerial de Jesús. Les da autoridad sobre los espíritus inmundos, lo cual muestra que los hace partícipes de la extensión de la palabra sobre el reino y sus efectos. En el Evangelio de Marcos insiste en que la palabra de Jesús es liberadora y restaura la vida de los beneficiados. Al final del versículo 7 aparece una expresión sumamente ambigua. Dice, edido autois exousianton pneumaton ton acatharton, que literalmente significa les dio o les daba el poder de los espíritus impuros. De ahí que diversos comentaristas pensaban que Jesús, con su autoridad divina, había dado a los discípulos el poder que hasta entonces los espíritus inmundos habían mostrado, que es hablar de Jesús como Hijo de Dios. Pero ahora los discípulos lo harían positivamente. No obstante, el contexto nos permite corregir la traducción. Los discípulos son enviados para continuar la actividad de Jesús, lo cual implica someter a los espíritus impuros, mas no usar sus poderes. Así que debe hacerse esa aclaración. Luego dice en el versículo 8 que Jesús les dio una orden severa, parengeilen autois, les dio el mandato, la orden de, pues, que no llevaran diversas cosas consigo. Se trata de una estrategia narrativa de Marcos para subrayar el hecho de que Jesús es quien insiste en ciertas normas que deben cumplir los evangelizadores, que no llevarán nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. La idea no es solo que los discípulos enviados asumieran una vida austera, sino que se trata de un mandato que viene del doble marco referencial. Primero, el relato del Éxodo, donde se dice que los israelitas salieron huyendo de Egipto a toda prisa, sin comodidades, pero dispuestos a prepararse para ser constituidos pueblo de Dios. Y el segundo marco referencial es el contexto escatológico implicado en el tema del reino de Dios que se acerca y que exige una determinación urgente de parte de los predicadores y de quienes son evangelizados. Después, en los versículos 10 y 11, que tenemos ahí que Jesús continúa pues dando indicaciones a los discípulos sobre lo que deben observar cuando estén en una casa, que no se deben salir de una casa e ir de una casa a otra, pues son elementos que también hay que tener en cuenta. Y luego en el versículo 11, pues que les dice literalmente el Señor que en cualquier lugar donde no los reciban ni los oigan, pues es conveniente que se salgan de allí, que sacudan el polvo que llevan debajo de los pies y que eso servirá entonces de testimonio para ellos. Ajá. Tenemos entonces en el final del versículo 11 la expresión ambigua eis martirion autois, que significa literalmente en testimonio a favor de ellos o contra ellos. Otros traducen como testimonio para ellos. La preposición eis puede tener estas connotaciones. La ambigüedad en la expresión griega nos permite ver que la fórmula elegida por Marcos no es un error. Algunos dirán, pues es que Marcos se equivocó al elegir la preposición y por eso se generó la ambigüedad. No, más bien parece que Marcos decidió precisamente utilizar esta preposición generando una ambigüedad. Uh-huh. eh, Más bien sería entonces la idea de que el sacudir el polvo de los pies sería un signo de ruptura o invectiva,
que busca hacer que los destinatarios reflexionen sobre su negativa y comiencen un camino de conversión que termine beneficiándolos. Esta idea vendrá reforzada en el siguiente versículo. Recordemos que una invectiva pues es como una especie de amenaza, pero unas palabras fuertes para que la persona recapacite. No significa que se le esté expulsando, sino que se le da una palabra fuerte para que recapacite. Y eso sería pues precisamente lo que está haciendo los discípulos de sacudirse el polvo debajo de sus pies, que sirva como una invectiva, como una exhortación dura, fuerte, para que la gente reflexione, cambie, se convierta y entonces resulte beneficiada. Es decir, que comienza un proceso de conversión. Como pongo aquí, esta idea vendría reforzada en el siguiente versículo. Tenemos el versículo 12, kai exelthontes ekerixan hina metanoosin. Metanoosin. Significa literalmente que habiendo salido los discípulos de ese lugar donde se encontraban con Jesús, anunciaban el evangelio para que los destinatarios se convirtieran. Ajá. En el versículo 13 dice que los discípulos enviados expulsaban muchos demonios y ungían a muchos enfermos y los curaban. Estas acciones deben entenderse como consecuencia de la predicación. Lo que subraya no es que se entiendan estos actos como milagros, sino como efectos de la predicación de la llegada del reino de Dios. El requisito fundamental para recibir el reino es la conversión, la metanoia, de los destinatarios, en la línea del comienzo de la actividad de Jesús que encontramos desde el primer acto del Evangelio, cuando Jesús dijo, Peplero taijo kairos, kayengiken jebasilea tuceu, metanoeite, kaipisteu etento evangelio. Esto en el versículo 15 del capítulo 1, que significa pues que Jesús ha llegado, bueno, dice el momento oportuno, el kairos se ha cumplido, peplerotai, y se ha acercado el reino de Dios. Kai engiken basilea tuceu, por tanto, conviértanse, metanoeite, kai pisteuete, y crean en el Evangelio. Ese conviértanse significa literalmente hacer un cambio de mentalidad, porque si no, no se puede comprender ni siquiera el sentido y la intención del mensaje del Evangelio. Bien, ahora el comentario. Como les decía al inicio, cuando hablábamos del aspecto contextual, del contexto literario, los versículos 6b a 34 nos hablan de la misión de los 12 y la muerte del Bautista. Si en Marcos 3, 7 al 12 el evangelista había abierto el segundo acto mostrando con un resumen la ampliación del área de influencia del evangelio y la aglomeración del pueblo en torno a Jesús, ahora en un solo versículo, el 6b, esto se confirma del capítulo 6, aunque siguiendo un movimiento diferente al señalado anteriormente. ¿Por qué? Porque ya no es el pueblo el que acude a Jesús, sino que él, junto con los discípulos, recorre las aldeas de alrededores enseñando. Y el lector no tardará en saber cuáles son estos pueblos. Son ciudades a lo largo de la costa occidental del mar de Galilea. Ahí se encuentran, por ejemplo, Genezaret, Dalmanuta, ciudades situadas más al norte en la costa mediterránea, como Tiro y Sidón, y finalmente los territorios de la orilla oriental del mar, o sea, del mar de Galilea, con especial atención a la Decápolis y Betsaida. El rechazo vivido en Nazaret, por tanto, no influyó en lo más mínimo en la misión de Jesús y sus seguidores, que sigue ampliando su radio de acción. Con ocasión de la llamada de los 12 en Marcos 3, 13 al 19, el evangelista había subrayado el doble objetivo que subyace a su institución, que es estar con él y ser enviado a proclamar el evangelio y a expulsar demonios. Si el primer objetivo fue explorado particularmente en el segundo acto, que va de 3.6 a 6.6a, o sea, la primera parte del versículo 6 del capítulo 6, el segundo objetivo encontrará una confirmación particular en el tercer acto, que va de la segunda parte del versículo 6 del capítulo 6 hasta
8:26. Según el estilo de Marcos, la misión de los 12 se presenta a través de la estrategia narrativa de entrelazamiento entre el envío de los 12, de los versículos 7 a 13, y su regreso en los versículos 30 al 34. El narrador relata el final de Juan el Bautista y las circunstancias que acompañaron su muerte. Esto aparece en los versículos 14 a 29. Por tanto, fíjense cómo se va creando aquí una conexión, un entrelazamiento de relatos. Envío y regreso de los discípulos, y dentro de él, dentro de este marco general, se encuentra la descripción de la muerte de Juan el Bautista. De este modo, así como en el primer acto la misión de Jesús se abre con el trasfondo del arresto de Juan Bautista en 1, 14 y 15, ahora la misión de los 12 se abre en el trasfondo de su martirio, reiterando indirectamente que el mandato tiene entre sus condiciones una lógica de rendición radical hasta el extremo de la entrega de sí. Los 12 deben ser transparencia de Jesús. En su misión, los 12 están estrechamente asociados a Jesús. El ministerio de ellos es una extensión del de Él. Jesús se involucra en la obra que el Padre le ha encomendado, expresada programáticamente en Marcos 1, 14 al 15. Incluso se les invita a hacer gestos claros de ruptura ante una reacción de rechazo, que es la que vimos precisamente en 6:11, con la sacudida del polvo de los pies, que no tendría sentido si no aprovechara la autoridad de Jesús. Su forma de presentarse revela una dependencia total de los discípulos con respecto a Jesús. La invitación a no llevar nada para el viaje, ni pan, ni bolsa, ni dinero en la bolsa, así como a no llevar 2 túnicas, no parece tanto una expresión de una elección de pobreza o austeridad, sino que expresa el desapego necesario para transparentar a Jesús mismo y su misión, y de instaurar el reino en el mundo. Los 12 ponen su seguridad en Jesús y anuncian no solo con palabras la prioridad del reino sobre todo lo demás. La petición de llevar consigo una sola túnica es significativa en el siglo I. Tenemos que en ese siglo la vestimenta expresa la identidad de la persona. Tener una sola túnica parece evocar la unicidad de pertenencia e identidad. Precisamente porque son expresión y extensión de su maestro, los discípulos comparten su autoridad y responsabilidad. La bolsa, el bastón y las sandalias evocan la vestimenta de los israelitas en la Pascua cuando iban a salir de Egipto, según Éxodo 12:11. El hecho mismo de no llevar pan consigo haría referencia a una actitud de confianza en Dios, quien a lo largo del camino en el desierto no dejó a su pueblo le faltara alimento. No dejó que a su pueblo le faltara, el alimento, proporcionándole el maná, como se ve en Éxodo 16. La misión de los 12 se convierte en participación en el nuevo Éxodo inaugurado por Jesús. El éxito de su primera experiencia de anuncio no tardará en llegar. Muchos son los demonios que consiguen expulsar y muchos, se dice, los enfermos que son curados. Con esto pasamos a las orientaciones para la vida. Todos los bautizados hemos de comprender nuestra vida como continuación de la vida y obra de Jesús. No es que nos comparemos con Él, sino que el bautismo ya nos unió a Él. Por tanto, hemos de tomar en serio nuestra condición y esencia fundamentales. Toda nuestra vida es un compromiso con la evangelización y con el hacer presente el reino de Dios en la tierra. Aun siendo desprendidos de lo que nos estorbe para asumir nuestra vida como una misión, hemos de emplear todo recurso legítimo y bueno para extender el reino de Dios. Un elemento fundamental para dar sentido al anuncio evangélico es el invitar a todos a una auténtica conversión permanente, la metanoia auténtica, que exige un cambio de mentalidad, de conciencia. El núcleo de tal cambio es que, identificando lo que el mundo nos propone, sepamos discernir todo a la luz de la predicación y vida de Jesús, de modo que no nos dejemos embaucar
por los antivalores que muchos promueven en el mundo y que solo generan confusión y destrucción. Esos antivalores, que son presentados como valores progresistas, solo son ideologías implantadas por muchos inversionistas internacionales que quieren crear un mundo a su antojo, pretendiendo eliminar todo valor auténticamente humano y cristiano. Jesús nos invita a ser auténticos, a ser radicales y a la vez ser agentes activos del reino de Dios. Con esto pasamos ahora a nuestra oración final. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que retornen al buen camino, concédenos rechazar lo que sea contrario a nuestra condición de cristianos y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y así concluimos nuestro comentario al Evangelio para este domingo. Espero que les pueda servir a todos ustedes para su formación espiritual y su impulso pastoral. Recuerden que si les ha gustado este contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones e inviten a más personas para que también se suscriban a este canal y puedan recibir un aviso de parte de YouTube cada vez que yo suba un nuevo contenido donde comento la palabra de Dios. De modo que así todos crezcamos en el conocimiento y vivencia de la palabra de Dios. Les imparto con gusto la bendición, esperando que pasen un feliz fin de semana. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendice a todos, cuídense mucho y hasta pronto.